Buenas tardes, eh, personas amadas, oyentes. Les vamos a presentar el mensaje del Evangelio en dos partes. Es el mismo mensaje porque hay un solo mensaje, eh, pero va a ser presentado en dos partes y también bíblicamente puede ser expuesto de distintos aspectos, pero es el mismo mensaje. Para esta primera parte, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta a Timoteo, la primera carta, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El pasaje bíblico nos muestra a Dios y a los hombres por otra parte. Y dice, hay un solo Dios, y eso irrefutablemente está proclamando que es es Dios de todos los hombres, desde el primer hombre, Adán, hasta el último bebé recientemente nacido, todos los hombres, toda la raza humana, todos somos creación de Dios, criatura de Dios. Dios es nuestro creador. Pero también el pasaje denota que hay una separación entre Dios y todos los hombres, porque el pasaje habla de un mediador. Si habla de un mediador, inmediatamente implica que hay una separación entre Dios y los hombres. Y esa separación es a causa del pecado que hay en el hombre. El pecado hace separación, porque Dios es un Dios santo que no tiene comunión con el pecado, que no hay posibilidad de un pecador en su presencia. Es un Dios santo, muy limpio de ojos para ver el mal, y el hombre es pecador. El primer hombre, Adán, pecó, y luego, de generación en generación, somos descendientes de Adán. Todos llevamos el gen pecador de Adán. Por lo tanto, lo llevamos dentro, toda la raza humana, todos los hombres. Y después es muy fácil eso, demostrar que el pecado se evidencia en cada uno de nosotros, en los malos pensamientos, en el corazón, en las malas obras, nuestros malos deseos de la carne, de los ojos, en fin. Es indiscutible que el hombre es pecador. Y Dios juzga el pecado. Y el juicio de Dios, de un Dios santo que ha sido ofendido por este pecado, cuya ley de Dios, ley santa, ha sido transgredida por el hombre. Dios juzga ese pecado y la sentencia es que el hombre es culpable. Y la paga del pecado es muerte. Y para el hombre hay una separación eterna, un infierno, un lugar de tormento, un horno de fuego. Ese es el destino a causa del pecado. Pero ante tal situación triste y lamentable para el hombre, tenemos que en el versículo anterior, el 4, Dios muestra su voluntad, el deseo de su corazón. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, Dios quiere la salvación de todas esas almas, de todos los hombres que estábamos en condenación, separados eternamente de Él, en un lago de fuego, de azufre, en un horno de fuego, tormento eterno. Dios quiere la salvación, pero la paga del pecado es muerte.
¿Y cómo cómo puede llevarse a cabo esa voluntad de Dios? Porque el hombre no puede presentarse ante Dios así, lo dice, lo declara también la palabra en muchas partes, pero en una de ellas dice ciertamente, no hay hombre justo, no hay quien haga el bien y nunca peque, porque se pueden encontrar personas que hacen el bien, pero podríamos preguntarle que haga un listado de sus pecados y que sean desde niños. Y quizás podría esa persona, por muchos bienes que haga, quizás la lista podría ser más pequeña que la suya, que la mía, pero pecados hay. Y entonces el hombre no puede presentarse ante Dios. Y por eso que hemos leído que Dios, además de su voluntad, de creerse la voluntad, Dios tiene compasión del hombre, se inclina hacia el hombre, tiene misericordia. Y es Dios mismo dice, Dios dice que Dios, a través del profeta Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo tiene que venir. Dios manifestado en carne. Entonces, por eso que hemos leído el versículo 6, Jesucristo, hombre, el mediador, el redentor, tiene que ser una persona eh, justa que se presenta ante Dios, una persona sin pecado. Entonces, el hombre no puede. Pero Jesucristo, hombre, y Jesucristo es el nombre compuesto, Jesús, porque el ángel le dijo a José que María tendría un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a, a su pueblo de sus pecados. Y a María le dijo que el santo ser, santo, santo, apartado de los pecadores, ¿cierto? Sería el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios manifestado en carne. No puede haber otro mediador y la seguridad es de la salvación, la obra de la salvación está sustentada en Dios, en lo que hizo Dios a favor del hombre, en lo que hizo Jesucristo, no en lo que hace el hombre. Entonces, el hombre es el favorecido, es el objeto de la misericordia, pero es Dios quien hace la obra. Entonces, por eso que dice que Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, se dio a sí mismo, fue una entrega, un acto de Dios, una entrega del Señor Jesucristo, que el cual se dio en rescate por todos. Y ese rescate, ese mediador, esa redención, no es algo que lo podamos entender, que es alguien, que un mediador que está mirando cómo hay una parte y la otra parte, y está el mediador también como un tercero, sino que es el Señor Jesucristo. Él toma parte, se hace responsable del hombre, del pecador, y él, el Señor Jesucristo, ahí la palabra que en la preposición por que hemos leído, en rescate por todo, esa palabra significa que es sustitución, es poner una persona en lugar de otra, poner a una persona en lugar de otra, poner el Señor Jesucristo acá, poniéndose en el lugar de nosotros los hombres. Entonces, la obra de salvación está basada en lo que el Señor Jesucristo él y en lo que él hizo. Y lo que él hizo fue ser el sustituto, ponerse él en lugar que le correspondía a mí, que le correspondía a todos los hombres por pecadores. Y esto de la sustitución eh, lo podemos ver claramente como Dios lo ha estado ilustrando, enseñando al hombre, preparando al hombre para esta obra de salvación del Señor Jesucristo. Y ya en el Antiguo Testamento, allí antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, unos 2000 años atrás, Dios va a enseñar a Abraham, a Isaac, esta
cómo obra con este sustituto. Y cómo, porque Dios obra de manera de acercar al hombre a Él, pero no lo puede hacer el hombre por sí solo, porque el hombre está contaminado con el pecado. Entonces, Dios muestra que tiene que ser a través de un sustituto, y lo mostraba a través de un sacrificio, una víctima inocente sacrificada en lugar de otro. Y en Génesis 22 vemos allí cómo Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, heme aquí, le dice Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te mostraré. Y entonces Dios ordena un sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, un holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó a dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña y partieron al lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de camino, Abraham de lejos vio el lugar, y entonces le dijo a sus siervos: esperadme aquí con el asna, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y entonces Abraham tomó la leña, la puso sobre Isaac su hijo, y él en su mano tomó el cuchillo y el fuego, y ambos partieron a aquel lugar. Y entonces Isaac, iban juntos, Isaac le dice: Padre mío. Abraham le dice: heme aquí, mi hijo, he aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces, cuando llegaron a aquel lugar indicado por Dios, Abraham preparó edificó el altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre la leña, y extendió su mano para tomar el cuchillo y degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová del cielo dio voces y le dijo: Abraham, Abraham, heme aquí, detente, no extiendas tu mano sobre el muchacho y ni le hagas ningún daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces se levantó Abraham y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está, en lugar de su hijo. Y el carnero fue el holocausto. Entonces, imaginemos, ahí está Abraham y Isaac mirando cómo es sacrificado ese animal, cómo se consume en ese altar, cómo es ese holocausto. Entonces, ellos pueden decir que Dios proveyó un carnero para el holocausto. En lugar de el carnero, en lugar de Isaac. Ahí está. También en el siglo más adelante, Dios enseña a su pueblo que para acercarse a Él también debían, su pueblo, hombres pecadores, pero su pueblo, pero Dios les enseña cómo acercarse de la manera, y a través de acercarse a Él, a través de un sacrificio también. Levíticos 16, 9, 10 dice que allí tenían que llevar
dos machos cabríos, y uno era sacrificado por Jehová, y su sangre del macho cabrío era rociada en el propiciatorio y delante del propiciatorio 7 veces. Y esa muerte de ese macho cabrío, esa sangre derramada, tipificaba la muerte de Cristo, figura de lo que iba a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y el otro macho cabrío, el sumo sacerdote, tenía que poner sus manos ahí. Y esa era tipificada la muerte de Cristo, tomando los pecados de su pueblo. Y ahí estaba su pueblo confiando en que lo que el sumo sacerdote, lo que Dios había dicho, que al poner las manos sobre esa víctima inocente, estaba llevando los pecados del pueblo. Figuras de lo que iba a ser nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo se acerca, va caminando, se acerca al Jordán donde estaba Juan el Bautista bautizando, Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero, el verdadero sustituto. Entonces los israelitas entendían perfectamente el Cordero, el sacrificio. Pero el Cordero que quita, lo quita, no cubre el pecado, lo quita. Ese es el sustituto, el Salvador, el Redentor que nos convenía. Entonces, el Señor Jesucristo, así como los animales que se llevaban allí tenían que ser sin defecto, tenían que ser limpios, el Señor Jesucristo también tenía que ser santo, sin pecado, y el Señor lo es, santo, sin pecado, porque no proviene como nosotros de la raza caída de Adán, porque él es Dios manifestado en carne. Entonces, en él no hay pecado, y entonces su impecabilidad, pero él, no obstante, por teniendo consideración de todos los hombres, él se muestra públicamente, se exhibe públicamente, y él anda por las aldeas, por las casas, por las calles, buscando al perdido, hablando al débil, sanando a muchos, predicando, enseñando. Y el Señor Jesucristo allí lo que está haciendo también es está mostrando cómo es su persona, para que todos vean su santidad. Y Juan lo reconoce, Juan que estuvo con él tanto tiempo, dice en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: él es puro, versículo 5, y no hay pecado en él, y no hay pecado en él. Pero Pedro le dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ni se halló, quiere decir que buscaban si había engaño en lo que él decía, y no se halló. Entonces, también el mismo Señor Jesucristo le pregunta a los demás: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. Hasta Pilato dijo: no hallo ningún delito en él. Entonces quedó exhibida, quedó demostrada su santidad, su impecabilidad, por cuanto él es el sustituto válido ante Dios, porque el sustituto, alguien que se presente ante Dios, tenía que primero en él cumplirse que él tenía que mostrar la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y Dios es un Dios santo, un Dios justo, que había castigado el pecado, y el pecado, él no puede desdecirse. El pecado tiene que ser castigado, y tiene que cumplirse su justicia y la santidad, que no puede haber ningún pecador en su presencia. Entonces el Señor Jesucristo, va ahí a la cruz, porque el Señor Jesucristo, él mismo dijo: no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho.
Ahí está de nuevo la palabra preposición, por mucho, a dar su vida en lugar de muchos. El Señor Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahí el Señor Jesucristo, tomando su cruz, va allí a la cruz. Al altar es la cruz, es el sacrificio. Y ahí mismo, en la cruz, el Señor está allí poniéndose en el lugar del pecador. Y Él mismo sufrió, y va a dar su vida en rescate, pero los hombres se ensañaron y Él sufrió la maldad, el rigor del pecado del hombre. Y esos sufrimientos, el profeta lo declara en Isaías 53, 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, herido de nuevo notando que en lugar de Él fue herido, el lugar de nosotros, Él fue herido, molido de nuevo molido por nuestros pecados, ¿cierto? Y el cual, y también dice que el castigo de nuestra paz, para nosotros tener paz, fue sobre Él, sobre nuestro sustituto, y por sus llagas, de nuevo, nuestro sustituto, fuimos nosotros curados. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está nuestro sustituto, obrando para el perdón de pecado. Perdón de pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él tiene que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un amparo de su Dios, porque Dios estaba cargando el pecado de todos nosotros en Él. Entonces, el Señor Jesucristo está allí perdonando, quitando nuestros pecados. Consumado es, la obra está terminada, la deuda está cancelada, la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo inclinó su cabeza y entregó su vida. Entregó su vida, no se la quitaron. Entonces el Señor, la obra de salvación descansa en lo que el Señor Jesucristo es, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. En ninguna otra, en ninguna otra más hay salvación. No hay otro nombre dado al cielo bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en un Jesucristo, hombre. Y por eso que Pablo puede decir: y ya con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado ahí, porque Él se puso en mi lugar, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí. Entonces, por eso Dios te presenta el Evangelio, para que tú creas en la obra de salvación, pero en lo que el Señor Jesucristo hizo, en lo que Él es, lo que Él hizo por el pecador. La obra está completa, perfecta, y Dios está aprobada por Dios, porque Dios le resucitó, le levantó de los muertos y le glorificó. Entonces está todo asegurado. La salvación es segura, perfecta. Salvador perfecto. Era Dios que tú creas a lo que Dios demuestra, expone, argumenta, sustenta de la obra de salvación. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso que la obra es de Él, es perfecta, no es del hombre. Nosotros los hombres somos los beneficiados, los objetos de su misericordia. Damos gracias al Señor y aleluya por eso. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Jaime por este primer mensaje del Evangelio. Le damos el pase ahora a Luis, que nos dará la segunda parte también en un mensaje del Evangelio. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta reunión virtual de predicación del Evangelio.
quisiera hablarles en esta segunda parte de la reunión sobre lo que comúnmente se le ha llamado el camino romano. De eso quiero que hablemos en esta segunda mitad de la reunión. Vamos a hablar de el camino romano. Hay un dicho popular, no sé de dónde habrá salido, probablemente muy antiguo, que dice: todos los caminos llegan a Roma, probablemente por algo relacionado a las rutas en el antiguo Imperio Romano. Y de la misma manera, muchas veces se cree que así como todos los caminos llegan a Roma, cuando se trata de Dios y de acercarnos a Dios y de buscarle y encontrarle y llegar a Él, así como todos los caminos llegan a Roma, el hombre cree y piensa, también todos los caminos llegan a Dios, en el sentido de que cualquier creencia, cualquier, entre comillas, religión a la que uno adhiera, si se es suficientemente sincero y quizás fervoroso en la práctica de esta religión, entonces lograrás llegar y acercarte y conectarte también con Dios. Y entonces están estas ilustraciones de repente que se tienden a entregar de una gran montaña donde Dios está arriba en la cima y hay muchos caminos y senderos en esta montaña. Un sendero quizás sea el cristianismo, otro el islam, otro el confucianismo, otro camino el hinduismo, etcétera, etcétera. Y todos ellos quizás sean distintos, pero llegan a un mismo destino. Todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Dios. Quizás el gran problema de esta ilustración es que todos piensan que el hombre tiene la capacidad de escalar la montaña. Y hasta el momento nadie ha comprobado que eso pueda ser así. Y resulta que efectivamente el hombre no tiene la capacidad de escalar la montaña y por lo tanto, aun si fuera cierto que todos estos caminos llegaran a Dios, el hombre no estaría en el poder de lograr llegar al final de este camino. Y es muy simple, es cosa de pensar. Todos estos caminos te dicen que tienes que tener una cantidad de obras para llegar a ser cercano a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tan bueno tengo que llegar a ser? Y esa pregunta en ninguna religión tiene respuesta. Y eso demuestra que ningún camino termina llegando al lugar que promete ofrecer. No todos los caminos llegan a Dios. Hay un solo camino que llega a Dios. Y resulta que ese camino se puede quizás trazar a la luz de una serie de pasajes que se encuentran en una epístola, en una carta de las Escrituras que se llama la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y es por eso entonces que surge este título coincidente que se le conoce a esta presentación como el camino romano. Es el camino del Evangelio. Y eso es lo que quiero que veamos entonces en estos minutos que tenemos por delante. Quiero que veamos una serie de versículos, de pasajes bíblicos que se encuentran en la carta a los romanos y que nos van a enseñar una serie de verdades que son trascendentales para el destino eterno de tu alma y también de mi alma. Ya esta serie de pasajes entonces se le conoce como el camino romano, que en realidad es una presentación del mismo mensaje que exponía nuestro hermano, que es el mensaje, las buenas noticias, el mensaje del Evangelio. Para esto entonces, como ya estarán sospechando, vamos a pasar el resto de esta reunión dentro de la carta a los romanos. Así que mientras la buscan, les daré la primera cita que vamos a examinar, que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ese es el primer pasaje que vamos a considerar. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 3, 23? Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera gran verdad que se nos presenta en este primer pasaje es que todos, y en referencia a todos es literal, todo ser humano que ha existido en este planeta Tierra a lo largo de toda la historia de la humanidad, salvo uno, que es el Señor Jesús, todo el resto de los seres humanos que han existido en la historia de la humanidad están dentro de esta categoría, pecador. Todos pecaron. Tú, estimado, estimada, eres un pecador, eres una pecadora por el simplemente hecho de existir. Y yo también lo soy. Ahora, quizás esta sea una verdad que no impacte mucho, ¿verdad? Después de todo, tenemos esta idea un poco tatuada dentro de nuestro ADN que nos dice que todos somos pecadores y todos respondemos por supuesto que sí, si somos seres humanos, ¿no es cierto? Y está este dicho que todos conocemos que dice errar es de humanos y pareciera ser que el hecho de ser pecadores fuera sinónimo de ser humanos. No tiene mucha diferencia y así como nadie te puede considerar responsable o culpable por ser un ser humano, tampoco nadie podría considerarte moralmente responsable por ser un pecador. Y a veces pensamos de esta manera, por supuesto, soy imperfecto, soy un ser humano, pero no por eso soy moralmente responsable, y menos aún sería posible que por esto Dios me condenara a una eternidad de sufrimiento, como plantean a veces estas personas que se llaman a sí mismos cristianas. Pero la verdad es que efectivamente ese no es el caso. No es que por ser humano seas simplemente pecador, o al revés. El pecado no es simplemente ser humanos. En realidad el pecado es algo ajeno a nuestra naturaleza original. Dios no nos diseñó como seres pecadores, sí nos diseñó como seres humanos, pero sin este agregado que es ser pecadores. Y la próxima frase que aparece en este mismo versículo que acabamos de leer aclara absolutamente esta idea. Dice, por cuanto todos pecaron, pero fíjense cómo sigue a continuación, y están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de ser pecador trae una consecuencia o se desarrolla en otra idea que es la que viene a continuación, estar destituidos de la gloria de Dios. Y probablemente esta idea de estar destituidos de la gloria de Dios nos explica con más detalle qué es lo que quiere decir el que todos hayamos pecado o el hecho de que seamos efectivamente pecadores. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Es muy similar a la frase que se usa a veces cuando dice que una persona fue destituida de su cargo. Lo que se intenta decir es que esa persona tenía un cargo, pero luego fue despojada de ese cargo o fue eliminada de ese lugar o de esa función que esa persona tenía. De la misma manera que alguien es destituido de su cargo, entonces, Pablo acá nos está diciendo, nosotros como seres humanos, el hecho de ser pecadores significa que estamos destituidos de la gloria de Dios. De eso se trata el pecado. El pecado no es simplemente que tú hagas algunas cosas imperfectas por el hecho de que seas humano. No, el pecado es que tú originalmente estabas hecho, diseñado para disfrutar y tener comunión con Dios y disfrutar de su gloria. Así era como tú fuiste hecho, formado y diseñado originalmente por Dios. Pero cada uno de nosotros ha decidido despojarse de esa función, de dar gloria a Dios, y ha decidido dar gloria a otras cosas. De eso se trata el estar destituidos de la gloria de Dios. Hemos intercambiado la gloria de Dios por otras cosas. Eso es lo que dice el mismo Pablo en esta misma carta a los romanos. El ser humano ha decidido dejar de lado la gloria de Dios y ha cambiado la gloria de Dios por otras cosas, siendo probablemente la más común de todas ellas en nuestro mundo occidental, la imagen que ves en el espejo absolutamente
todos los días. Como ser humano, tu gran problema es que fuiste diseñado para disfrutar de la gloria de Dios, pero todos nosotros hemos decidido eliminar de nuestras vidas eso y hemos decidido glorificar otras cosas. Lo más común, glorificarnos a nosotros mismos. Hacer lo que nosotros decidimos que es mejor. Nosotros tener la última palabra en nuestras vidas. Nosotros ser el centro y que todo gire en torno a nuestra comodidad, a nuestra felicidad, a nuestra realización. Y de eso, por supuesto, es donde fluyen todas las otras cosas. Ese es nuestro gran problema, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de intercambiar la gloria de Dios por otras glorias? Principalmente nuestra propia gloria. Vamos a nuestro segundo pasaje. Pasemos de Romanos 3:23 ahora a Romanos 6:23. Avancemos un par de páginas y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y luego agrega, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasa que cuando leemos este pasaje, la idea que en una primera instancia se viene a nuestra mente es acá de que cuando se nos dice que la paga del pecado es muerte, probablemente uno piensa, lo que me está diciendo Pablo es que si yo peco, lo que recibo como paga por mi propio pecado es la muerte. O sea, yo peco, esa es mi obra, y lo que se me paga de vuelta es muerte. Pero probablemente esa no sea la idea del pasaje. En realidad el pasaje y el contexto anterior viene hablando de dos amos o señores o dueños. Uno es un tirano y el otro es un extraordinario señor. El tirano se llama pecado y el Señor bondadoso es Dios. Y entonces lo que Pablo está diciendo acá, ambos señores, cuando tú dependes de ellos, te pagan con algo. Si tu dueño, si tu Señor es Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Pero si tu Señor, si tu dueño no es Dios, que probablemente es tu situación en esta tarde, entonces tú tienes otro Señor, tienes otro dueño. Quizás ni siquiera lo sabes, nunca lo has declarado abiertamente, ni tampoco nunca lo has reconocido como tu amo Señor, pero es tu amo, es tu Señor, es tu tirano. Y ese amo Señor tirano del cual estás esclavizado se llama pecado. El pecado no es simplemente las cosas malas que tú cometes. El pecado es una fuerza tiránica que tiene sus garras sobre toda persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador, dentro de los cuales estás tú también incluido. Y ese tirano llamado pecado paga, dice acá, con muerte. Te entrega un salario que se llama muerte. Y no es cualquier muerte. Fíjense en la comparación. Si lo que Dios entrega es vida eterna, por defecto, lo que el pecado entrega como salario debe ser muerte eterna. Por lo tanto, no se trata simplemente de que el pecado te paga con la muerte física en algún momento de tu vida, aun cuando es cierto que todos morimos físicamente en algún momento, sino que el pecado te paga con muerte eterna. Eso es lo que resulta de intercambiar la gloria de Dios por otras glorias. Termina siendo esclavizado por este tirano llamado pecado. Y entre paréntesis, todos lo reconocemos. Pensemos en la primera frase que dijimos, errar es de humanos, ¿no es cierto? Todos reconocemos que estamos bajo este tirano llamado pecado. Pero la paga de este tirano, el salario de este tirano, es muerte eterna. Y por el mismo hecho que tú y yo hemos reconocido alguna vez, errar es de humanos, estás mencionando tu propia condena, que es el salario
de este tirano, que es muerte eterna, que en las Escrituras se llama infierno. Ahí es donde te estás dirigiendo, ahí es donde todos los seres humanos nos estamos dirigiendo inexorablemente debido a estar bajo las garras de este tirano llamado el pecado. La paga del pecado es muerte eterna, es el infierno. ¿Dónde están las buenas noticias en todo esto entonces? Hasta el momento las noticias no son muy alentadoras y no son muy buenas. La verdad es que son bastante pesimistas si somos honestos. Bueno, ahora empieza a ponerse bastante mejor. Vamos a nuestro tercer pasaje. Vamos a retroceder un capítulo y les invito a dirigirnos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí está el pero, el gran pero de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí es donde comienzan las buenas noticias. Quiero que veamos tres cosas a la luz de este pequeño párrafo que acabamos de leer. Número uno, fíjense que la buena noticia del Evangelio es una noticia que nace del amor de Dios, mas Dios muestra su amor. En otras palabras, no es un asunto de intereses personales por parte de Dios. No se trata de que Dios está profundamente interesado en extraer un beneficio de parte de nosotros y es por eso que busca salvarnos. Al contrario, todo lo que le provocamos a Dios es negativo. Hemos arruinado esta creación. Cada uno de nosotros ha puesto su granito de arena para hacer de este universo, de este mundo, algo más parecido a un infierno, con nuestro egoísmo, con nuestra indiferencia, con ese pecado que nos está destinando a la muerte eterna. No hay nada en nosotros que sea del interés de Dios para hacernos más aceptables o interesantes para que Él nos salve. No, si Él nos salva es simplemente porque inexplicablemente nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. Dios muestra su amor, es una obra de amor. En segundo lugar, es una obra dirigida a pecadores, aún pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. En otras palabras, no se trata de que Dios va a salvar a aquellos que se esfuerzan por ser un poco mejores. No es que Dios va a salvar a los que logren llegar un poco más alto en este camino hacia Dios, en esta montaña proverbial de la que hablábamos al principio. No podemos. Nadie puede lograr ser lo suficientemente bueno como para merecer el amor y la salvación de Dios. Dios salva cuando nosotros somos aún pecadores. Es una obra de amor, es una obra de gracia. No es porque tú lo merezcas. Dios te salva aún siendo un pecador rebelde, desafiante delante de su presencia. Y tercero, esta obra, esta buena noticia tiene que ver con que Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el centro del Evangelio, está diciendo Pablo acá, tiene que ver con ese momento en el que la persona de nuestro Señor Jesucristo es colgada en una cruz y muere, fíjense, por ti, por mí, por nosotros, en lugar tuyo, en lugar mío. Es una obra donde Él toma tu lugar y sufre lo que tú deberías haber sufrido. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el hecho de que Cristo tome nuestro lugar y logre, haciendo eso, salvarnos? ¿Cómo funciona? Vamos a nuestro cuarto pasaje. Retrocedamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer ahora desde el versículo 24. Dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De repente es un pasaje que suena un poco intimidante por la cantidad de palabras que suenan un poco extrañas y difíciles, pero es un pasaje que vale la pena conocerlo bien y disfrutarlo también, porque aquí está el núcleo de lo que pasa en la cruz, que permite que Cristo muriendo por nosotros se transforme en una buena noticia para ti y para mí. En primer lugar, ¿qué dice Pablo en el versículo 24? Que somos justificados gratuitamente por su gracia. Ser justificados significa simple y llanamente que Dios, a través de lo que pasa en la cruz, te declara justo, sin que lo seas, pero te declara justo, te declara absolutamente recto delante de su presencia. Uno se pregunta, ¿cómo puede hacer Dios esto sin transgredir la rectitud y justicia propia que todos nosotros tenemos por instinto? ¿Cómo puede Dios tomar a alguien pecador, a un pecador, decía el pasaje anterior, y declararlo perfectamente justo y perfectamente recto? Sigamos leyendo, porque Pablo lo está explicando acá. Él lo hace, dice a continuación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención simplemente es liberación. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que si Dios te logra hacer justo, es porque Dios al mismo tiempo te está liberando de la paga del pecado, te está liberando de las garras de este tirano que te tiene sometido. Dios te puede declarar justo porque está abriendo las puertas de la cárcel en la que estás inmerso y te está sacando de ese lugar. Pero sigue la cuestionante, ¿cómo puede sacarnos de ese lugar? ¿Cómo puede liberarnos de estas garras? Y personas que son moralmente impías pueden ser declaradas perfectamente justas y rectas. Pablo continúa, y lo que nos dice a continuación da la respuesta final al principio del versículo 25. A quien Dios puso, dice, como propiciación, y esta palabra es la palabra clave, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es una palabra que se utiliza para hablar de un sacrificio que logra aplacar la ira de otra persona, en este caso, por supuesto, Dios. Y aquí es entonces donde llegamos al núcleo, al centro, a lo principal que pasa en la cruz, cuando el Señor Jesucristo está muriendo a favor tuyo y a favor mío. Lo que se está produciendo ahí es un gran intercambio. En ese lugar, cuando la persona de nuestro Señor Jesucristo es colgada en la cruz, lo que Dios hace en un momento específico es colocar toda tu maldad, toda tu perversión, todo lo que has logrado hacer producto del pecado que te domina, y lo coloca en los hombros de su Hijo. Y luego deja caer toda su ira, todo su castigo, todo el infierno que nosotros, que tú y que yo merecemos por ese pecado, y hace pagar a Él. Porque Él voluntariamente se ha puesto ahí en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pagarlo. Al mismo tiempo, en ese mismo acto de la cruz, no solamente nuestras suciedades son puestas sobre Cristo y Él paga con la condena que nosotros merecemos, sino que a la vez la vida perfecta, justa y recta de Cristo nos es ofrecida. Y Dios ofrece imputarnos a nosotros esa rectitud y esa justicia. Dios ofrece revestirnos completamente con la justicia moral de su propio Hijo, la rectitud perfecta de su propio Hijo. Y entonces, cuando estamos revestidos de la justicia de su Hijo, imputada esa justicia a nuestro favor, entonces se logra el primer punto, siendo
justificados gratuitamente por su gracia. Y ahí entonces está la respuesta, la gran respuesta de Pablo a la cuestionante que nos hacemos. ¿Qué pasa en la cruz? ¿Qué es lo que se produce en la cruz? Un gran intercambio. Tus pecados son condenados en la persona de Jesús y la justicia de Jesús es imputada a tu cuenta y tú eres declarado justo, recto, no por tu propia rectitud ni tu propia justicia, sino porque te es imputada la justicia de Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Qué hacemos con esto entonces? ¿Es algo que se va a producir de manera instantánea en nuestras vidas por el simple hecho de que lo sepamos? Algunos piensan que sí. Algunos de hecho creen que si tú te esfuerzas por ser una buena persona, Dios va a hacer esto y va a aplicar esto de manera automática a tu vida y tú ni siquiera te has dado cuenta. No es la verdad de las Escrituras. Vamos a nuestro último pasaje que se encuentra en Romanos también. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos a terminar leyendo en Romanos capítulo 10 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 9. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, fe. Eso es lo que está mostrando Pablo en este versículo. Nos está hablando de la naturaleza de la fe. No es simplemente de que la obra de Cristo se aplique de manera automática a la vida de toda la humanidad, simplemente porque sí. Se va a aplicar a la vida de aquellos que lo reciben por fe. ¿Pero en qué consiste la fe? Te podrás estar preguntando. Yo quiero que esta obra se aplique a mi vida, podrás estar pensando. Y se me dice que tengo que ejercer fe, pero ¿qué significa esto de ejercer fe? ¿De qué se trata? Este pasaje nos explica y nos ayuda a entender qué es efectivamente la fe. Y lo que nos dice este pasaje es que la fe consiste en dos cosas. Primero, en una convicción interna y segundo, en una manifestación externa. Primero, una convicción interna. Si creyeres con el corazón, dice, ¿no es cierto? Si creyeres en tu corazón, esa es la convicción interna. Y en segundo lugar, una manifestación externa, que si confesares con tu boca. Por un lado hay una convicción interna, la fe es una convicción interna. Dice que Dios le levantó de los muertos. El hecho de que Dios levante a Jesús de los muertos es el sello de aprobación que Dios está colocando para decir lo que hizo mi hijo en la cruz. Al tomar tu condena y al revestirte con su justicia, yo lo apruebo. Yo le estoy poniendo mi sello de aprobación y por eso lo resucito de los muertos. Por lo tanto, creer con el corazón que Jesús ha sido levantado de los muertos significa que estoy convencido, así como Dios lo valida, de que la obra que Él hizo en la cruz es efectiva. Y entonces, teniendo esta convicción, me dirijo al Señor en oración y le pido que aplique esa obra a mi vida. Eso es la fe. Es tener la convicción de lo que pasó en la cruz a mi favor es real. Y le pido en oración a Dios que aplique eso a mi propia vida. Pero no solo eso. Luego hay una manifestación externa. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué confesar con la boca? Porque las Escrituras son muy claras que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo tanto, si en tu corazón tienes esta convicción interna, eso se va a expresar externamente en que tú manifiestes que Jesús es el Señor. No es simplemente que lo digas de la boca para afuera. No, la idea acá es que vas a vivir una vida que manifieste que Jesús es tu Señor. Donde Él va a tener la última palabra, no tú. Y donde entonces cerramos el círculo completamente con lo que veíamos al principio, donde vas a dejar de buscar tu propia gloria y vas a empezar a buscar la gloria de Dios, donde Dios va a tener la última palabra en tu vida, donde tu vida está sometida y rendida a la autoridad del soberano del universo. Es una convicción interna entonces que se expresa externamente en una vida donde Jesús es tu Señor. Eso es la fe. ¿Qué hay que hacer entonces para ser salvo? Creer
con el corazón y a expresar en la vida que Jesús es el Señor. Si creyeres de todo corazón, bien puedes. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todas son expresiones de exactamente lo mismo. Y es lo que te estamos ofreciendo en esta tarde y es lo que estamos buscando que tú también puedas tomar como decisión, que te acerques a Dios en oración y pidas en una convicción interna de que lo que pasó en la cruz es real, que Él apliques ahora a tu vida en estos momentos. Puedes hacerlo incluso ahora mientras oramos. Quiere el Señor que puedas tomar una decisión que transformará completamente, no solamente tu pasar por esta tierra, sino toda la eternidad. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por la obra de tu Hijo, gracias por la cruz de Cristo, gracias porque se produce algo que excede nuestras expectativas. Tu gracia, tu amor, tu sabiduría son extremas y la cruz muestra efectivamente todas esas cosas. Gracias por la obra de tu Hijo, gracias por el Evangelio. Te rogamos que si algún alma que está escuchando tu palabra en estos momentos no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador, tu Espíritu pueda actuar en su corazón, puede actuar en su vida con poder, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, mostrando a Cristo como claramente crucificado, abriendo el corazón para que esta persona pueda aceptar a tu Hijo como su Salvador. Quedamos agradecidos delante de tu presencia y expectantes a lo que tú puedas hacer, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.